La vigilancia epidemiológica tiene como un propósito de hacer el estado de la salud, el conjunto de los trabajadores de una manera que se pueda describir los efectos de los diferentes factores de riesgo que estén presentes en el ambiente laboral, que determine poblaciones, encontrar las causas de los daños, relacionando con el trabajo y así diseñar estrategias de prevención para eliminarlos o mitigar el riesgo y consecuencia de estos y evaluar y hacer medidas preventivas. Como objetivo general del sistema de vigilancia epidemiológica es identificar y analizar los eventos que afectan el estado de la salud de las poblaciones, con la finalidad de intervenir oportunamente en su control y asimismo aportar el conocimiento integral para la planificación y ejecución y evaluación de las intervenciones de la salud. ¿Qué es la enfermedad? Se denomina enfermedad al proceso y la fase que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar al modificar sus condiciones ontológicas de la salud. ¿Y qué es una enfermedad laboral? Se define como el resultado de la exposición de los factores de riesgo inherentes a las actividades laborales o medios en que los trabajadores se han visto obligados a trabajar. El gobierno determina de una forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales, referente al decreto 2566 del 2009 del Ministerio de Protección Social, por la cual se adopta lo que es conocido como la tabla de enfermedades laborales. Uno de los determinantes de la salud son aquellos factores que ejercen su influencia sobre los diferentes componentes de lo que se deriva una mejor o peor estado de salud de la población, es decir, la biología humana, medio que es el físico y social, modo de vida o estilos de actuación, organización y fundamento de servicios de salud. ¿Para qué sirve el sistema de vigilancia epidemiológica? Conocer la distribución de la enfermedad, calcular la incidencia de morbi y mortalidad para implementar medidas de prevención y control, planear acciones para prevenir eventos, adoptar medidas para combatir eventos, evaluar acciones preventivas y de control, y investigar origen, desarrollar capacitación. Uno de los componentes del sistema es el monitoreo, la evaluación, el control, gestión de la salud, el comportamiento, la motivación y la capacitación. Como organización del sistema de vigilancia epidemiológica, existen los siguientes pasos, que es planear, hacer, verificar y actuar. En el sector de la metalurgia es un sector especialmente agresivo que puede originar múltiples de alteraciones sobre la salud de los trabajadores, además de los accidentes de trabajo, como también la pérdida de salud, como pueden ser las enfermedades originadas por ello. Las patologías más frecuentes que se producen en el sector son las patologías respiratorias. Una de las enfermedades laborales de la industria metalúrgica son las dermatitis por contacto por irritación, bronquitis y neumonitis causadas por los productos químicos, gases, humos y vapores. Otras son la parte auditiva, otras son los trastornos musculoesqueléticos y la más frecuente es la silicosis. Otros factores que también se encuentran expuestos en la industria de la metalúrgica en general, en diversos riesgos, son a los golpes, a los choques contra objetos o herramientas, sobreesfuerzos, atrapamientos por máquinas o por partes móviles, proyección de partículas, caídas al mismo nivel o distinto nivel, ruidos y vibraciones, y principalmente también por químicos, gases y humos y vapores afectando lo que es el sistema respiratorio. La silicosis es la neumoconiosis producida por inhalación de moléculas de sílice, entendiendo por neumoconiosis la enfermedad ocasionada por un depósito de polvo en los pulmones.
con una reacción patológica frente al mismo, especialmente de tipo fibroso. Encabeza la lista de enfermedades respiratorias de origen regular en países en desarrollo, donde se siguen observando formas graves de silicolosis. Consiste en la fibrosis nodular de los pulmones y la dificultad para respirar causadas por la inhalación prolongada de compuestos químicos que contienen silicio cristalina. Con frecuencia produce la muerte causada por respirar polvo que contiene partículas muy pequeñas de silicio cristalina. La exposición a la silicio cristalina se puede presentar durante la minería, metalurgia, industria relacionada con químicos, pinturas, cerámicas, mármol, vidrieras y con menor frecuencia en las industrias de filtros, aisladores, pulimentos, tuberías, termoaislante, construcción y mampostería. Actividades como cortar, romper, aplastar, perforar, triturar o cuando se efectúa la limpieza abrasiva de estos materiales pueden producir el polvo fino de la silicis. También puede estar en la tierra, en el mortero, en el yeso y en las ripias. Las partículas muy pequeñas de polvo de silicio pueden estar en el aire, que se respira y quedan atrapadas en los pulmones. Las partículas muy pequeñas de polvo de silicio son peligrosas, dado que son las que se pueden alcanzar hasta los alveolos. Generalmente se considera que este tamaño por debajo del cual se presenta el riesgo de sufrir silicosis se da para partículas inferiores a las 5 micras a medida que el polvo se acumula en sus pulmones. Estos sufren daños y se hacen más difícil respirar con el paso de los años. La silicosis tiene un cuadro clínico eh, crónica en la cual llevan algunos signos y síntomas que incluyen disnea, tos, fatiga, pérdida de apetito, pérdida de peso, dolor de pecho, fiebre, un oscurecimiento en las uñas, incluso hasta la ruptura de las uñas. En casos avanzados de la silicosis también se pueden presentar cianosis, que es la piel azulada, comportmulnale, insuficiente cardíaca derecha, insuficiencia respiratoria. La clasificación de la silicosis, existen tres tipos de silicosis. Como lo dije anteriormente, la primera es la silicosis crónica. Por lo general se presenta después de 20 años de contacto con niveles bajos de silicio cristalina. Este es el tipo más común de silicosis, se veía especialmente en los mineros. La segunda clasificación de la silicosis, silicosis acelerada, resulta del contacto con niveles más altos de silicio cristalina y se presenta de 5 a 15 años después del contacto. Silicosis aguda puede presentarse de 6 meses a 2 años de estar en contacto con niveles muy altos de silicio cristalina. Los pulmones se inflaman bastante y se pueden llenar de líquidos, causando una dificultad respiratoria grave y bajos niveles de oxígeno en la sangre. Se presenta compromiso renal, hepático y esplénico. Hay dos formas de detectar la silicosis según la radiología: silicosis simple y silicosis complicada. Para la prevención contra la silicosis es indispensable utilizar ciertos elementos de protección personal. Entre estos, recomendamos el uso de las mascarillas 3M con filtro y las 3M normales, las cuales evita que las partículas generadas por los minerales entren en el organismo. De este modo, pues reducimos el riesgo de que se presenten estas enfermedades. Igual, también aplicamos la medida de realizar pausas activas y cambios de horario, en los cuales se reduzca la exposición a la cual se encuentra el sujeto o el trabajador. Además de eso, pues se le deben dar todos los implementos, que deben ser las botas, las caretas, las máscaras para soldar y en otros casos, pues los respiradores especiales con filtro adecuado para este tipo de trabajo. Como tal, no existe un tratamiento adecuado para la silicosis, pero se pueden utilizar broncodilatadores y en casos extremos que se presente la enfermedad, se puede utilizar los respiradores.
pero estos pues tienen un costo mucho más alto, entonces es mejor prevenirlo utilizando las medidas antes aplicadas.